Hola, hola, muy buenos días a todas las personas que ya están por acá conectándose, continuando un día más con las actividades de Transurbana 2023 y hoy toca un tema bastante interesante y creo que a muchas organizaciones les va a interesar esta experiencia que han tenido porque vamos a hablar de infancias y adolescencias trans, retos para su atención integral en Yumana. Nos acompaña por acá Cris Macías Flores, es licenciada en Derecho y Gestión Interculturales por la Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, Unidad León. Ha colaborado en instituciones como Fundación León AC, Centro de Integración Juvenil AC, y actualmente es cofundador y coordinador del área de educación y promotoría social de Creciendo en Diversidades Humanas, que también se le conoce como Yumana, una institución dedicada a atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la diversidad sexual y de género, así como a sus familias. Además, es miembro de Coalición LGBTTIQA+, de Guanajuato y se considera a sí misma promotora, defensora y activista de los derechos, la igualdad, la resistencia de la comunidad LGBT. Cris, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos tu tiempo, tu espacio. Y bueno, cualquier cosa, pues estamos por acá para apoyarte. Te dejo en tu espacio. Muchas gracias. ¿Se escucha todo bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues ya Isaac habló un poquito de mi presentación, de lo que vamos a tratar el día de hoy. Como bien lo mencionó, pues es el reto de atender a las infancias y adolescencias trans o LGBT también, y cómo ha sido desde la perspectiva de Humana. Ahora, para no entrar así de en seco y que ustedes vayan familiarizándose también con Es Humana, si alguna vez lo han escuchado por ahí por redes sociales sobre todo, ¿quiénes somos? Pues nuestra misión es contribuir con el bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la diversidad sexual y de género. Es decir, somos una institución, una fundación, asociación civil, organización de la sociedad civil, como mejor le conozcan, que atiende a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la diversidad sexual y de género, pero no solo a ellos, sino también a sus familias. Nuestro énfasis de atención, pues, es los polígonos en desarrollo y situación de vulnerabilidad, es decir, cualquier situación de vulnerabilidad en que se encuentren las personas, pues les vamos a dar como esta prioridad, ¿no? Ofreciendo pues, condiciones que favorezcan la equidad, la cohesión familiar y la cohesión social, ambas muy importantes para el desarrollo de la persona LGBT o la persona trans, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos rápidamente desde Yumana? En esta institución, pues, comenzamos viendo cuáles eran las necesidades de las personas trans, de las personas LGBT, aquí en nuestro contexto de León, Guanajuato. Al principio, pues, nosotros nos centrábamos mucho en esta atención prioritaria, pero también esta atención integral y que obviamente íbamos a tener estos retos del contexto conservador, del contexto que más adelante voy a hacer como énfasis en esto, pero que era un contexto que resultaba ser violento para esta comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pensamos cuáles son las necesidades de las personas LGBT, cuál es la principal necesidad de las personas trans en este contexto. Bueno, pues para empezar, una orientación psicológica que fuera en sus diferentes manifestaciones, ya sea individual, familiar o de pareja, porque en muchos casos la atención que llegan a recibir desde Humana pues también es directamente con las personas trans, por ejemplo, que tienen una pareja y que a lo mejor el conflicto no es con la persona trans, sino con la pareja de esta, ¿no? Llegan con la duda de, pero si mi pareja es hombre trans, mujer trans, a mí que me vuelve persona lesbiana, o gay, bisexual, pansexual. Entonces ahí es donde sí llegan con muchas dudas y la idea es como irlo trabajando desde la orientación psicológica. Esta orientación psicológica es de forma afirmativa, es decir, no estamos a favor de los ECOSIG, de los esfuerzos por corregir la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
¿Por qué hago esta aclaración? Porque igual en nuestro contexto los ECOSIG están a la orden del día y más adelante también voy a especificar esta parte. También ofrecemos el servicio de las consultorías familiares, igual más adelante lo voy a explicar más a detalle, pero esto sí se diferencia de la orientación psicológica porque la consultoría familiar no nos metemos tanto en un desarrollo psicológico, sino más bien en un proceso psicoeducativo, por ejemplo. Voy a contar más adelante un poco de nuestras experiencias con las madres, los padres de chiques trans y de por qué siendo un grupo que nosotros buscábamos atender a las familiares de personas LGBT, se volvió o transitó este grupo a ser solamente de familiares de personas trans. Muy curioso, vamos a andar más de ello adelante. Canalización con profesionistas especializadas. A veces o al momento nosotros tenemos 3 años atendiendo y a veces no podemos cubrir todas las necesidades de forma integral desde Humana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, estamos estableciendo contacto con otras instituciones, con otras personas profesionistas. Obviamente nos aseguramos de que sea un trato respetuoso, de que sea un trato digno, de que esté familiarizada con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, de que le vaya a respetar sus pronombres, de que vaya a estar como sensibilizada esta persona profesionista para recibir a las personas LGBT y específicamente más cuidado con las personas trans, que es una población, somos una población que hasta la fecha seguimos siendo más invisibilizados que el resto de la comunidad LGBT, ¿no? O el resto de las comunidades, de las siglas de la comunidad LGBT. Entonces, las necesidades de las personas trans pues todavía siguen por ahí muy invisibles, muy no reconocidas, ya sean no reconocidas por falta de información o por falta de voluntad, pero bueno. También tenemos el grupo MIUI para familiares de personas trans. Igual esto ha sido muy nutritivo, les voy a explicar más adelante cuál ha sido esta experiencia. Tenemos también los cursos, charlas, talleres sobre sexualidad integral y derechos humanos, que esto es para cubrir también esta necesidad educativa que requieren tanto empresas como escuelas, como la población en general, ¿no? Esta información o educación que nosotros les brindamos en temas de sexualidad y derechos humanos es justamente para eso, para llegar a las personas LGBT y que este sector al que nosotros estemos de alguna manera educando pueda llegar a las personas LGBT. En el caso de las empresas, por ejemplo, que concienticemos, que sensibilicemos al personal para que esto pueda ser socializado y que las personas trans LGBT tengan o vean esos beneficios también dentro de su centro de trabajo, ¿no? De su centro de las escuelas, que sean un espacio seguro o en el ámbito familiar. También tenemos los eventos de convivencia e integración, que estos eventos pues es justamente para eso, para crear comunidad. Entonces, esto es lo que hacemos en Humana, en Creciendo en Diversidad Humana. Eh, Ahora, ¿cuáles fueron los retos al iniciar Humana? Yo creo que tanto mis compañeras, colaboradoras de Humana y fundadoras también, al principio teníamos una meta o teníamos un sueño, por así llamarlo, de qué es lo que queríamos hacer, qué íbamos a atender a esta población, sí, pero cuáles iban a ser sus necesidades, de qué manera lo íbamos a atender. Entonces, al revisar todo esto, obviamente que surgieron muchas dificultades, muchos retos, como sobre todo la desconfianza al principio de la misma comunidad LGBT. Era un sector a la que nosotros seamos dirigidas, en nuestra población objetivo estaba ahí, pero esta población desconfiaba de nosotras. Y no es una crítica, sino más bien es el comprender que claro que las personas LGBT estamos dudosas de todas estas atenciones, ¿no? Claro que las personas trans estamos más a la defensiva cuando llega una persona y me dice que te quiere ayudar, que te quiere apoyar, que te quiere atender, bueno, principalmente dices atender en qué, ¿no? O si más adelante igual lo voy a mencionar, pero si te mencionan la parte psicológica, generalmente luego empiezas a dudar me van a patologizar o a revictimizar o a practicar un ecosig. Entonces, todo esto de la desconfianza de la comunidad LGBT es algo totalmente normal, entendible, lo vemos así desde Humana, pero en un principio sí fue un reto de que nos pudieran aceptar y que nos pudieran abrazar, e incluso dentro del mismo León, del mismo Guanajuato, con las otras instituciones, con las otras colectivas
colectivos que son LGBT, también era difícil llegar a ellos y a ellas por esta duda que ya existía, ¿no? También el conservadurismo de la población en relación a que, según el INEGI, al 2020, el 90.8% de la población es católica. Ya les mencionaba un poquito al inicio de la charla esta idea que iban a desarrollar más, ¿no? Bueno, pues ¿por qué al 2020? Porque en el 2020 fue donde surgió Humana, como tal, donde empezamos a atender a la población. En el INEGI, en la última encuesta que se hizo, pues salía del 90.8% que la población era católica, era creyente de esta religión. Y en años anteriores, cuando yo estudiaba la universidad, el INEGI era una fuente que yo regresaba mucho a consultar sobre este tema de la religión católica y siempre estaba sobre el 97%, 95%. En el 2020, bueno, bajó al 90.8%, pero aún así es un porcentaje importante. ¿Por qué es importante? No porque tengamos algo en contra de la religión. De hecho, desde Humana, nosotras somos apolíticas y laicas. Es algo que sí tenemos muy bien esclarecido. Pero ¿por qué en este caso un entorno, un contexto con tanto porcentaje de personas practicantes de esta religión que generalmente manda mensajes a los seguidores de violencia y de discriminación a la misma comunidad LGBT o a la misma persona trans, ¿no? Entonces, claro que tenemos que mencionarlo porque incluso en las marchas que se hacen aquí en la ciudad, años pasados teníamos estos encuentros violentos o negativos contra la población católica, ¿no? Personas que durante las marchas sacaban cruces enormes o nos gritaban cosas, y esta es una relación violenta que se ha mantenido durante años y años, ¿no? Entonces, por eso es relevante mencionarlo como un reto, porque claro, no es que nosotras tengamos un pleito casado con alguna religión en específica, sino más bien es esta relación que ya se ha vuelto violenta y que si seguimos investigando más o si seguimos sacando más argumentos, pues claro que podemos encontrar el conecte de la religión católica con esta discriminación que sigue viviendo la comunidad LGBT, ¿no? Y lo podemos hacer en comparativa con otros estados, con otros países donde hay más diversidad religiosa y podemos ver también que las personas LGBT a lo mejor sufren violencia, sufren discriminación, pero a lo mejor no es la misma fuente de donde viene todo esto. Y en el caso de Guanajuato, de León, no me gustaría como tal aseverarlo, pero claro que tiene que ver mucho la parte del gran porcentaje de población católica y lo hemos visto constantemente en las reuniones con otras organizaciones de la sociedad civil, con otras personas que cuando van a dar un argumento acerca de nuestro trabajo, de nuestra labor, siempre tiene como esta duda o esta discriminación y violencia de, ay, pero atienden a personas que ni siquiera se atreven a mencionar el LGBT, ¿no? Es como las personas raritas, ¿no? O incluso la exclusión que se siente dentro de estos mismos grupos sociales en los que nos desarrollamos. Entonces, por eso es que lo puse aquí como un reto, porque claro que lo hemos vivido. Atender a un grupo en situación de vulnerabilidad en donde existen muchos prejuicios, estereotipos y tabúes. Ahora, sabemos que las personas trans, que las personas LGBT, sí es una comunidad en situación de vulnerabilidad, como muchos otros grupos en situación de vulnerabilidad que existen. Aquí tocamos un tema interseccional o esta doble discriminación cuando atendemos a un grupo poblacional que además de ser LGBT, tienen la vulnerabilidad de ser niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es decir, el meterte con la niñez LGBT o con las infancias trans es algo que a las personas les sigue causando mucho conflicto. Si hablar del tema LGBT es algo que resulta ser difícil para muchas personas y que no pueden hablar de esto sin mencionar algo violento, sin mencionar algún prejuicio o estereotipo que tengan arraigado, ahora súmale el trabajar con o atender con niños y niñas, ¿no? Entonces ahí es donde también se vuelve esta doble complicación debido a la interseccionalidad que se vive, ¿no? El atender a la infancia disidente sexual y que justamente va relacionado con el punto de arriba debido a que las infancias trans han sido invisibilizadas desde siempre y por eso nuestra atención o por eso la prioridad de Humana eran los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, porque
nosotras vimos que en el sector, al menos aquí en León, en Guanajuato, y sí lo podemos trasladar a otros estados, pero sí veíamos que había colectivas, que había instituciones que atendían a las personas LGBT, ¿no? Generalmente personas adultas. Tenemos a Chicas Vilés, que hace un excelente trabajo con las chicas lesbianas, bisexuales y personas trans, ¿no? Generalmente adultas, pero no había o no lo veíamos como tal una institución que atendiera directamente a las poblaciones LGBT o a las poblaciones trans, al menos en nuestro sector, en nuestro contexto. Pues por eso era la intención de poder visibilizar estas infancias, visibilizar sus necesidades, porque si son muy específicas de una persona trans, de una persona LGBT adulta. Entonces, la doble discriminación que pueden llegar a vivir las infancias trans es que para empezar, todas las infancias están invisibilizadas en sus necesidades y todos sus derechos siempre tienen que estar validados o validadas por sus padres, sus cuidadores, ¿no? Esto no debería de ser así y según la práctica no debería de ser así, pero la realidad es que así funciona. Entonces, el poder atenderles, pero que primero tengas que llegar a la familia, a los cuidadores, a las cuidadoras, a los padres, madres, es un trabajo muy difícil en el cual pues nosotros sabíamos que así iba a ser, pero que justamente por eso queríamos atenderles a esta población. También la deconstrucción de ideales arraigados a la población y que eso también está relacionado con todos los puntos. Cuando ya hay ciertos prejuicios, ciertos tabúes acerca de un grupo en situación de vulnerabilidad, es muy difícil comenzar esa deconstrucción. Y para empezar esa deconstrucción hace falta esa conciencia crítica y empezar tu propio proceso, ¿no? También la resistencia social, institucional y familiar, sobre todo a las personas trans, porque sí lo hemos visto y lo hemos vivido. El cómo sí a lo mejor podemos ver en la televisión un poquito más de apertura, en los medios masivos, en las películas, series y demás. Ya está un poquito más socializado el que salga un hombre gay, una chica lesbiana, el que podamos ver las diversas orientaciones, generalmente todo enfocado hacia los hombres gays, pero bueno, para hacer esta diferencia con la orientación y la identidad, es que las personas trans siempre hemos sido invisibilizadas en todos los medios de comunicación, ¿no? Recientemente se han integrado estos personajes de forma positiva o de forma natural en ciertas series, películas y demás, sobre todo en plataformas de streaming, y ya está un poco, o más bien se encamina a normalizar las necesidades o a normalizar la presencia de una chica trans o de un chico trans o de una persona trans no binaria. Pero el cómo la sociedad aún se resiste a todo esto, por ejemplo, con el fenómeno de Wendy, que de un momento a otro fue una chica trans que revolucionó las redes sociales y que ahora está entrando a algo más difícil que es la televisión, ¿no? Porque la televisión llega a muchos sectores donde a veces el Internet no puede acceder, ¿no? Entonces, el hecho de que Wendy esté siendo este fenómeno, pues resulta ser muy positivo. Eh, Se puede ver y analizar desde muchos sectores o desde de muchas perspectivas, pero claro que el fenómeno de Wendy puede ser algo positivo para muchas personas trans, ¿no? E incluso está visibilizando una forma diferente de ser una chica trans que no tiene este cispassing, una chica trans como cualquier otra que no tiene estudios y que no tiene estudios por el bullying, por la discriminación, porque no pueden acceder a un trabajo digno. Por eso es que se dedicaba al sexo servicio, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ver el fenómeno de Wendy como algo muy importante, pero que también detrás de todo este fenómeno también está mucho hate, mucha violencia, hacia ella, hacia la comunidad trans, hacia la comunidad LGBT, y esta resistencia a querer ver a las personas LGBT o a las personas trans como ciudadanos, como cualquier otra persona, y que aún sigue habiendo como esta resistencia a poder tratarles con ese respeto, con esa dignidad que se merecen, ¿no? Lo podemos ver en los videos, en los TikToks que salen de Wendy, de cómo se lleva con sus compañeros en este famoso reality, y que le decían, es que yo ya te veo como una mujer, y es, o sea, ese tipo de frases que para lo mejor ella era algo positivo, pero que también desde nuestras trincheras o en lo personal yo así lo veía, que decía, pues es que claro, solamente es la oportunidad de ser flexible, de ser abierta a conocer
a otras personas en situación de vulnerabilidad que generalmente no nos están contando sus necesidades constantemente porque siguen marginadas de la sociedad, ¿no? Porque una persona gay, lesbiana, bisexual, trans era echada de su casa o por eso esta famosa frase de salir del closet, porque el closet era algo oculto. Entonces, hemos vivido relegados, relegadas, relegades y cómo íbamos a poder interactuar con la sociedad heterosis si no nos daban esa oportunidad. Entonces, todo eso lo hemos visto en este ejemplo que les puse, pero claro que lo podemos llevar a muchos otros. El no contar con un financiamiento público y privado, y esto es muy importante porque justamente necesitamos de ese apoyo para poder llevar la atención que tenemos hacia todas las personas que lo necesitan. Y el hecho de poder estar haciendo como esta labor y desde el principio, de forma gratuita, de forma, yo voy a ser una persona voluntaria y a lo mejor voy a cobrar una cuota mínima de recuperación para esta orientación, pero que esa cuota que voy a recibir como institución lo voy a tener que dar en otra persona que no puede pagar absolutamente nada. Eso es llevarlo a la práctica sin ese apoyo ni público ni privado, pues realmente sí es algo que nos ha dificultado mucho la tarea. ¿Cómo lo hemos sobrellevado? Bueno, actualmente tenemos nuestra campaña de crowdfunding, tenemos una campaña de recaudación cada año. Esta es nuestra tercera campaña y ahí es donde la gente lo distribuimos y es donde la gente lo puede dar como sus donaciones, sus aportaciones y pues desde Humana lo agradecemos mucho. No hay una apertura al tema en ningún ámbito y eso también es algo que nos dificulta mucho nuestra labor porque tenemos que empezar con esta parte de la educación, con esto que les mencioné de las charlas, cursos y talleres, para empezar a socializar, para empezar a normalizar, a educar y a desinformar y deconstruir a todos a todas esas personas que con base en la desinformación están insultando o están violentando a la comunidad trans, ¿no? Entonces, el empezar en cada uno de los ámbitos, en el ámbito familiar, ¿cómo vamos a trabajar en esto? Vamos a reconstruir esta parte de lo que tú esperas de tus hijos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a trabajar en la parte de la escuela con tolerancia cero? Vamos a empezar con la concientización, con el hecho de que todas las personas LGBT hemos sufrido violencia en la escuela, generalmente en la etapa de la secundaria. ¿Cómo vamos a aterrizar estos temas directamente en los círculos de violencia en el que se desarrollan estas personas LGBT o personas trans, ¿no? Pero en todos los ámbitos es muy necesaria esta atención y esta información justamente para eso, para acabar con la discriminación y violencia. También es ser tratadas diferente dentro de las asociaciones civiles y es que también convivimos mucho con otras OSCs de aquí de Guanajuato, incluso también con otras partes de la República. Y lo que coincide en todas estas reuniones es que sí, todas las OSCs tenemos carencias, todas las OSCs tenemos dificultades para poder acceder a brindar nuestros servicios de la mejor manera y hay muchas trabas burocráticas, hay muchas trabas sociales también, porque a veces la gente piensa que al ser una OSC es porque te vas a dedicar a ayudarles y la verdad es que sí, pero no podemos, al menos muchas de nosotras, de las jueces, no podemos dar esto de forma gratuita porque a nosotros también nos genera un costo, nos genera un gasto, entonces no podemos brindar estos servicios asistencialistas, aunque muchas personas así lo quisieran, ¿no? Y te ven como, eres una fundación, entonces dame, entonces apóyame y no me pidas nada. Y, y también es el ver que todas las asociaciones civiles estamos dentro del mismo camino de barreras y de dificultades para poder seguir sobreviviendo, pero que dentro de estas OSCs, Yumana sigue siendo tratada como alguien diferente, ¿no? Es como lo comentábamos también mi compañera Lupita y yo cuando armábamos esta presentación y cuando estábamos el lunes en la UNAM en nuestro stand, platicábamos, pues justamente cómo nos han tratado o cómo se ha visto esa discriminación también retratada en estos entornos, ¿no? De si tú eres una institución que atiende a personas con síndrome de Down o personas con cáncer, claro que tiene estas dificultades, pero la gente generalmente es como, ay, pero hacen una muy bonita labor y gracias por tu labor y qué bonito tu trabajo. Pero el atender a personas LGBT, el atender a personas trans, el hablar de las infancias trans, de las infancias LGBT, es todavía una discriminación y una violencia de no sé qué pensar y como no,
no quiero violentarte a lo mejor directamente, pues no voy a decir nada, pero claro que voy a hablar de ti a tus espaldas y que Humana hace esto y que Humana está a favor de que los niños y las niñas trans se operen y se hormonen y están desvirtuando pues nuestros mensajes que queremos dar a la sociedad, ¿no? Entonces, este trato sí lo hemos visto mucho en estas reuniones porque dentro de y aquí también podemos hablar de la interseccionalidad, ¿no? De esta doble discriminación que sufrimos por ser asociaciones civiles y además por tratar esta comunidad. Ahora, ¿cómo enfrentamos todos estos retos que les mencioné anteriormente? Bueno, primero, dándonos a conocer a través de bazares, eventos de las OSCs, ferias de la salud. En la Feria de León del año pasado también estuvimos con nuestro stand. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto que les mencioné, a pesar de todo este rechazo de la comunidad LGBT, de todo este rechazo social, rechazo de los ámbitos escolares y laborales, pues claro que nosotros no podemos darnos por vencidas tan fácilmente. Tenemos que seguir insistiendo, insistiendo. ¿Cómo vamos a llegar a la comunidad LGBT a pesar de este rechazo? Bueno, pues vamos a llegar con seguridad, dando un mensaje positivo, a lo mejor con el tiempo, con dando la oportunidad de que nos conozcan, de colaborar para algún evento. Y así es como poco a poco nos hemos ido abriendo camino dentro de esta aceptación social, ya laboral también últimamente, y nos ha costado un poco más, pero en el ámbito escolar todavía nos falta un poquito entrar más fácilmente, pero es justo eso, dándonos a conocer a través de nuestro trabajo. El prepararnos para ofrecer una atención respetuosa y de calidad, porque no nada más es, estoy comprometida con la comunidad LGBT, les quiero apoyar de alguna manera, quiero, o yo soy parte de la comunidad LGBT, de la comunidad trans, les quiero apoyar. Pues sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Para empezar, tienes que educarte y tienes que estar en constante reeducación o en constante retroalimentación también de los errores que estás cometiendo, ¿no? El hecho de que para todas las personas al principio es difícil emplear un lenguaje inclusivo, el de construir toda esta parte del lenguaje que ya te habían enseñado desde que eres muy pequeña y que ahora tienes que empezar a deconstruirlo porque sabes que es importante emplearlo con las personas trans no binarias, ¿no? Con las personas trans binarias. Y empezar este proceso de deconstrucción, pero también este proceso de quiero aprender y por eso me voy a estar capacitando para ofrecerles una atención de calidad, una atención respetuosa y que sea digna de estas personas, porque el que sean personas en situación de vulnerabilidad no merecen cualquier cosa, ¿no? Claro que les vamos a atender. Si de por sí sus necesidades están invisibilizadas y no atendidas, pues ahora yo me voy a capacitar para ofrecerles esa atención digna. El construir redes de apoyo y alianzas con instituciones o profesionistas empáticas, esta parte que les mencionaba también anteriormente, el ir ganando esta confianza con colectivas, con instituciones LGBT, con instituciones trans, el que conozca nuestro trabajo, el ir generando estas alianzas con psicólogas, con médicas, con abogadas, cubrir la mayor parte de las personas profesionistas o de profesiones para que cuando llegue una persona trans, cuando llegue una persona LGBT y me diga, quiero cambiar o quiero que me ayuden a cambiar mi nombre, podamos dirigirle. A lo mejor Humana en este momento no lo tiene, pero claro que te puedo referir con alguien. ¿Necesitas atención ginecológica? Claro que te puedo llevar con una persona ginecóloga y que ésta te va a tratar con respeto. Entonces, el ir generando estas alianzas poco a poco y también es de lo que más podemos estar orgullosas dentro del equipo de Humana, es un trabajo muy, muy importante. El tener la presencia en eventos y actividades de la comunidad LGBT y de las OSCs, que a pesar de toda esta discriminación que les menciono, a pesar de este rechazo que generalmente lo vivíamos de forma muy indirecta y que en lo personal, no, ahora que recuerdo sí lo he vivido, iba a mencionar un ejemplo de cómo mis compañeras sí han vivido directamente este rechazo y esta violencia de decirles algo ofensivo en sus caras, ¿no? Pero ahora que recuerdo también me ha pasado. Y en la feria también vivimos, generalmente, mis compañeras más que yo, vimos este rechazo de la comunidad, no de la comunidad LGBT, sino de la sociedad en general, ¿no? Entonces, a pesar de todos estos rechazos, el seguir trabajando, el seguir nutriéndonos para poder tener
o llegar con confianza con estas personas que a lo mejor en un principio nos tienen una idea negativa o una idea violenta o de parte de la comunidad LGBT, es de qué me van a dar, me van a cambiar, es otra institución que se dedica a hacer ecosí, ¿no? O sea, el ir reconstruyendo estos mensajes y realmente llegar hacia donde queremos con base en nuestro trabajo bien hecho. Recomendaciones a través de usuarios y familias atendidas, y esto es lo más importante para nosotras, porque si nosotras hacemos bien nuestro trabajo, entonces va a haber esta recomendación. Y ha pasado con chicos y chicas trans que en sus escuelas recomiendan a otras personas, ha pasado también con docentes que en sus trabajos o canalizan, o a lo mejor no canalizar directamente, pero sí les recomiendan, ve a Humana. Ha pasado con psicólogas de escuelas, y eso también habla de nuestro trabajo, de que poco a poco nos hemos ido convirtiendo en una institución que de alguna manera te ven segura, pero todo eso con base en ese trabajo que hemos hecho en estos 3 años. Entonces, hemos llegado sido recomendados y recomendadas, y esto la verdad es que a nosotras lo agradecemos mucho justo por eso, porque si nos están recomendando es porque algo estamos haciendo bien. Si nos están recomendando, si están invitando a otras personas a que asistan con Humana, a que le confíen sus procesos con Humana, es porque les estamos respetando, es porque estamos intentando que su bienestar sea lo más importante dentro de todas las personas que laboramos con Humana, ¿no? Y por último, las necesidades de la población LGBT que cada vez son más visibles y por ende surge la necesidad de atención. Y ya lo mencioné el ejemplo de los medios de comunicación o los medios masivos. Cada vez es más visible, cada vez es más evidente una persona LGBT, una persona trans en algún programa, en este reality famoso. Con todo esto, surge la necesidad de, las personas trans pasan por esto, a las personas LGBT esto, a las mujeres lesbianas son más sexualizadas, a los hombres gays, hay muchos tipos de ser gay, ¿no? No hay una sola forma de ser un hombre gay. Hay hombres gays femeninos, hay hombres gays que no son femeninos, son más masculinos o que son más andróginos, y que el ser femenino no tiene que llevar a que seas tratada como una persona trans, binaria o no binaria. Entonces, como que todos estos análisis empiezan a verse un poquito más, sobre todo, les digo, en plataformas de streaming. Me gusta mucho recomendar la serie de Heartstopper porque creo que es una de las series que a la fecha está tocando todos estos temas de forma correcta, de forma en la que anteriormente no eran tratadas así, que las personas trans eran criminalizadas la mayor parte del tiempo, que los hombres gays eran ridiculizados o eran patologizados, que las mujeres lesbianas eran supersexualizadas o hipersexualizadas. Entonces ahí ya vamos viendo que poco a poco las productoras se van centrando en realmente retratar las necesidades de la vida de las personas LGBT y sobre todo de las personas trans, ¿no? Que de nuevo vuelvo al comentario de que son las más invisibilizadas. Entonces, es una serie que para mí toma lo ideal o lo bonito sin llegar a romantizarlo de qué es ser una persona trans, de qué es ser una persona LGBT. Y bueno, pues en general en Humana, ¿cuáles han sido los retos con las familias que atendemos? Todos estos puntos o estas ideas vienen de un análisis, de un recuento de en estos 3 años, ¿cómo ha sido el atender a las familias de Humana? ¿Cuáles han sido los retos que hemos tenido que intervenir, ¿no? Bueno, pues primero la desinformación aunado a prejuicios y estereotipos. Generalmente los padres y las madres llegan con ideas negativas de que mi hijo es gay es porque algo le pasó. Incluso suena como algo que sucedía anteriormente y que uno puede llegar a pensar, eso ya no sucede o eso ya no se dice, pero claro que han llegado mamás que dicen, no sé si a mi hijo le pasó algo sexual, no sé si lo violaron, no sé si fue porque su papá está ausente o porque yo lo he sobreprotegido. Entonces llegan con un montón de estereotipos en el que las consultorías familiares, si es que lo solicitan, lo primero es aclarar todas esas ideas, ¿no? El quitarles esta culpa y no porque tengan que sentir culpa, no hay ninguna culpa que tengan que sentir nadie, ni las madres, ni los padres, ni los familiares, ni nadie, ni la persona trans, ni la persona LGBT, pero sí llegan con una desinformación y que se transforma en miedo por todos estos ideales de en qué fallé yo como madre, en qué fallé yo como padre. Bueno, generalmente los papás sí pueden llegar a sentirse con esta culpa, pero como también lo hemos
visto y cómo funciona todo este sistema familiar, al menos aquí en México, la madre es la que tiene la culpa de todo, ¿no? Y si tu hijo salió gay, si tu hija salió lesbiana, es por tu culpa, porque lo sobreproteges, o porque estás ausente, o no le has hecho caso, o porque algo le pasó y tú no estuviste. Entonces, generalmente esta culpa cae sobre las madres por este sistema misógino y machista, ¿no? También las expectativas construidas sobre los hijos y las hijas, y estas expectativas yo sé que nadie las crea por gusto o por placer, sino que estas expectativas las creamos independientemente de conocer o conocer a nuestros hijos o nuestras hijas desde el momento del nacimiento casi. Si mi hija, si sé que mi bebé va a ser una niña, entonces le voy a poner vestiditos y le voy a comprar muchas muñequitas y le voy a poner todo rosa y su cuarto va a ser rosa y le voy a poner las princesas y se va, y de grande va a ser muy bonita y muy noviera, y se va a casar y me va a dar nietos, y con los niños igual. Es decir, siempre estamos creando estas expectativas de cómo queremos que sean nuestros hijos o nuestras hijas. Pues cuando pasa este tipo de situaciones de es un niño trans o una niña trans, lo más difícil para las familias es crear este proceso se me fue la palabra, de duelo, crear este proceso de duelo para que ellos y ellas mismas puedan ir deconstruyendo esas expectativas que crearon ellos mismos o ellas mismas sobre sus hijos. Que si su hijo es trans, bueno, a lo mejor no se va a casar, o sí se va a casar, pero de una forma diferente. A lo mejor va a tener hijos, va a tener familia, pero de una forma diferente a la que tú habías creado en tus expectativas, ¿no? Entonces, igual, cuando mi hijo es gay, entonces ya no me va a dar hijos, ya no se va a casar. Entonces, no, a lo mejor sí se puede casar, a lo mejor se puede tener hijos, pero esto ya no depende de ti, es justamente eso, el ir rompiendo con estas ideas preconcebidas que queremos que cumplan nuestros hijos o nuestras hijas, que muchos padres y madres viven a través de sus hijos. Entonces, el ir rompiendo esto es algo bien difícil, pero bien importante para empezar este proceso de aceptación. Y sobre todo con las personas trans es donde más batallamos, de familiares trans es donde más batallamos para esas expectativas, porque generalmente las madres y padres están muy renuentes a esto, de que yo tuve una niña y no puedo ver a un hijo en ella, y viceversa, ¿no? Entonces, quieren respetarle sus pronombres, pero también están pasando por este proceso de duelo en el que dicen, es que no puedo, es que me cuesta mucho trabajo, es que yo elegir su nombre y su nombre para mí era muy importante y el que se lo vaya a quitar, o sea, ahí empiezan un montón de situaciones que son comprensibles y que nosotros desde Humana les ayudamos o intentamos que comiencen un proceso de duelo con orientación, de forma afirmativa, pero que también los padres y las madres deben poner de su parte para comprender todo esto, para comprender y empezar el proceso de aceptación, de una real aceptación, no una aceptación condicionada, sino una aceptación. También el miedo a la desintegración familiar que muchas de estas familias piensan, ¿no? De que si mi hijo, mi hija es trans, mi hija es trans, no binaria, si es gay, si es lesbiana, ¿cómo se lo voy a decir a la familia? ¿Cómo le voy a decir a su tío que es muy machista, o a su abuelo que es muy machista, o a su abuela, o a sus tíos, o a sus tías que han hecho comentarios negativos y LGBT-fóbicos? Entonces, ahí es donde empiezan a la desintegración porque se empiezan a aislar, que eso viene también más adelante en el siguiente punto, pero también son familias que tienen ese miedo de ser rechazadas con justa razón, porque en la mayoría de las veces sí se encuentran o se enfrentan a un rechazo, pero que ellas solas también se van aislando. Los frecuentes usos de COSIG. Y ojo que en Yumana estos ejemplos son los que nos hemos topado directamente con la violación, sobre todo con personas trans, con chicos trans, con mujeres lesbianas, con mujeres bisexuales, es la violación. Te voy a contratar a alguien para que te haga mujer, ¿no? Porque lo que te hace falta es un hombre que te lo quite. Y esto lo hemos visto en nuestras usuarias. Eh, las terapias psicológicas, y esto lo pongo entre comillas, porque realmente de terapias no tienen nada. Esta ECOSIG disfrazada de algo positivo, pero una terapia psicológica que esté destinada a quitarte algo, para nada tiene que ser algo positivo para la persona, ¿no? Porque lo terapéutico tiene que ser algo que te provoque un cierto bienestar. A lo mejor no en el momento, pero sí a futuro. Entonces, estas
terapias o mal llamadas terapias de conversión no tienen nada de terapéutico y lo hemos visto desde Humana. El cómo se anuncian y no se van a anunciar como una ecosig, o no se van a anunciar como una terapia de conversión, no, se van a anunciar como una terapia, una terapeuta católica, por ejemplo. Vuelvo al tema de la religión, no porque tenga algo en específico con esta religión, sino porque así lo hemos visto desde Humana. Psicólogas católicas, psicólogos católicos, y que generalmente cuando vas o cuando nos han dicho nuestros usuarios, usuarias, que van a alguna de estas terapeutas, lo primero es vamos a quitarle, vamos a tratar esta parte. Ahí ya estás viendo la parte de cosilla. No te van a decir tal cual lo que le van a hacer, pero sí está viendo una parte de vamos a quitar. Cuando hablan de quitar es porque tienen esta intención de violentarle y que generalmente, no generalmente, está comprobado que los ecosig no funcionan. Entonces, solamente vulneran su integridad y sus derechos humanos. También hemos visto el caso de exorcismos. De verdad suena algo para muchas personas ridículo, pero claro que lo hemos visto. Hemos tenido el caso de personas que han llegado a Yumana y que les han hecho algún exorcismo. ¿Por qué? Porque se cree que tienen un demonio, igual relacionado con la religión católica, ¿no? Tiene un demonio, entonces le hicieron o le practicaron un exorcismo. No sé cómo funcionó, no estuvimos presenciando alguno, pero así lo denominan y también es un ejemplo muy claro de un ecosig. También las pláticas para cambiar la conducta, así se anuncian y lo vimos también directamente con una persona que era un antropólogo y que se anunciaba así como vamos a hacer pláticas para cambiar la conducta de tus hijos, que es LGBT. Obviamente no usaban LGBT, ¿no? Porque eso también el usarlo ya es una parte positiva que puedes ver de que la persona al menos conoce sobre el tema. Pero generalmente si lo pueden anunciar pláticas para cambiar esta conducta, también se trata de un ecosig. No, no, ojo con esto porque tenemos que estar muy al pendiente de que cuando vayas a una orientación, a recibir una orientación, nunca se utilice estas palabras de vamos a cambiar, vamos a corregir. Generalmente tiene que estar muy claro el efecto de afirmación, terapias de afirmación, una orientación afirmativa. Con el afirmativa es vamos a, si eres una persona trans, eres una persona LGBT, vamos a trabajar con esto, no porque seas LGBT, sino por el rechazo, por todo lo que vas a vivir siendo persona LGBT. A lo mejor la separación de tu familia, a lo mejor tus papás, tu mamá no te van a aceptar tan fácilmente, vas a sufrir discriminación en la calle. ¿Cómo vas a trabajar eso si no tienes las herramientas? Vas a ser más víctima de bullying en la escuela, tal vez. Entonces, todo esto que surge a través de ser LGBT tiene que ser tratado, pero no necesitas una terapia, una orientación, porque eres LGBT. Igual con todos los grupos en situación de vulnerabilidad. No necesitas una terapia, una orientación por lo que eres, sino por todo lo que rodea, por todo el contexto negativo que rodea el ser tú, ¿no? O el expresarte como tú quieres. Familias que se aíslan, familias solas. Esto va relacionado con lo que les mencioné anteriormente del miedo a la desintegración familiar. Familias que no saben cómo tocar estos temas y que llegan a la consultoría familiar con muchas dudas y nos dicen, es que, ¿cómo le voy a decir? Bueno, pues para empezar, tú no tienes por qué decirle nada. La persona LGBT, la persona trans es la que se va a encargar de tener su propio proceso, acompañada o acompañada de ti como padre, madre o cuidador, pero no vas tú a adelantarte o a sacarle del closet si esta persona no está preparada. Es su proceso. Aunque lo estén viviendo ustedes como familia, es su proceso. Entonces, a esto es lo que mencionaba anteriormente y que cuando estábamos haciendo, construyendo esta presentación, sí veíamos que eran familias que se aislaban por sí solas y que en algunos casos resultaba que era positivo la aceptación que esta familia tenía, el que su hijo, su hija sea trans y que diga, bueno, yo como abuelo, como abuela, porque lo hemos visto, no entiendo mucho sobre esto, pero voy a intentar comprenderte, voy a usar tus pronombres, a lo mejor al principio me va a costar más trabajo, pero poco a poco me voy adecuando y los voy a usar bien. Y lo hemos visto que así funciona, que hace falta mucho esta voluntad de querer hacer las cosas. Entonces, generalmente puede que tenga una respuesta positiva y a lo mejor la familia ya se aisló sin como sin la intención de aislarse, pero que lo hacían para proteger a su hijo o a su hija, ¿no? O también puede ser que se aíslan porque no quieren sentir un rechazo o porque tienen miedo de lo que vaya a pasar.
pero eso no lo sabemos y la verdad es que el responder por toda una familia y el hacerles comprender que si se rompen los lazos familiares también está bien. También se trata de asegurar el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Los conflictos que se presentan en la adolescencia también. Y esto lo vemos muy a menudo porque en Yumana lo que más atendemos son personas adolescentes. ¿Por qué? Para empezar, en la infancia, lamentablemente sigue siendo una situación invisible para muchas personas. Entonces, sí tenemos niños y niños y niñas trans, y que cuando escucho algún comentario de es que las personas trans infantes no existen y es violencia contra ellos y contra ellas, sí me remonto a estas personas que hemos, o a estas familias que hemos atendido y sigo, ahí está, o sea, estoy viendo al niño y a la niña trans. Yo misma soy testigo de una infancia trans, a lo mejor no una infancia transbinaria, pero sí una no binaria, en donde yo decía, no me identifico ni con mujeres ni con hombres, yo no me siento perteneciente a algo en específico, ¿no? Entonces, el que las familias empiecen a tener como que todos estos conflictos en el momento de la adolescencia o que incluso puedan confundir, es que mi hijo está muy rebelde, es porque es lesbiana, es porque es trans. Pues no, claro que no puede ser un conflicto común de la adolescencia. Entonces, por ejemplo, en el grupo mío, y me adelanto un poquito, lo que más atendemos en estas situaciones naturales de la adolescencia, que si una persona heterosis tiene muchos conflictos al momento de la adolescencia, pues claro que una persona LGBT, una persona trans, pues va a tener otras dificultades al ser adolescente y además ser una persona trans o ser una persona LGBT. Entonces, generalmente vienen con o estas ideas de que por ser LGBT tienen estos conflictos más notables de la adolescencia, pero no, en muchos casos lo que tratamos es la adolescencia en sí. Y lo que decimos, tu hijo o tu hija trans o tu hija LGBT es un adolescente como cualquier otro. Esa conducta que tú me estás diciendo lo viven otros adolescentes heterosis incluso, y es normal y pasa eso. Y el explicarles un poquito de este proceso natural de la adolescencia también les va quitando muchos estereotipos y muchos prejuicios a todo esto. Y al final, la persona LGBT o la persona LGBT trans o adolescente a la vez, pues va a tener los mismos conflictos que cualquier otra persona. Claro que se le van a unar algunos por su identidad o por su orientación o por su expresión de género, también va a tener estos comportamientos naturales de querer una aceptación, de buscar encajar en algún momento, de tener estos cambios de humor, el tener este rechazo hacia sus padres, hacia sus madres, y no porque sean LGBT. Entonces, muchas veces la atención es hacia esto, hacia la adolescencia. Por último, la burocracia institucional debido a la carencia de protocolos de atención, y esto lo hemos visto nosotras como institución y las familias y las usuarias de Yumana que quieren hacer algún trámite, que quieren hacer alguna queja, quieren realizar algo específicamente sobre el proceso de transición de sus hijos trans, y sobre todo la burocracia institucional es lo que les detiene, o que muchas veces podemos ver aquí la revictimización por la carencia de sus protocolos de atención, que no tienen un lenguaje inclusivo, que no tienen un lenguaje respetuoso, que no tienen un trato digno para las personas. Aquí, bueno, me voy a adelantar, estoy viendo una pregunta de Naila, ¿cómo sería una aceptación condicionada? Una aceptación condicionada son estas familias que dicen, bueno, yo te acepto como gay, pero no quiero que traigas a tu novio a la casa, pero no quiero que te vistas de mujer, pero no quiero que seas femenino. Yo te acepto, pero no quiero que andes de la mano o andes besándote en la calle con otro chico, o que nadie de tu familia se entere. Eso no es una aceptación. Realmente estás condicionando esa aceptación de acuerdo a lo que tú quieres o de acuerdo a tu bienestar. Y estás anteponiendo tu bienestar antes del de la persona LGBT o la persona trans. Lo mismo pasa con las personas trans, una aceptación condicionada. Te voy a aceptar, pero no cambies tu nombre. Te voy a aceptar, pero yo te voy a seguir diciendo él, ella, o de cómo se identifica el pronombre. Yo te voy a ver todavía como mi niñita. Yo te voy a aceptar, pero no quiero que tomes hormonas, no quiero que te operes nada. Entonces, realmente no es una aceptación, y por eso lo ponemos entre comillas en las presentaciones, una aceptación condicionada, porque realmente eso no debería de ser una aceptación, realmente solamente estás condicionando con base en tus propias expectativas como persona.
¿Y por qué sería mejor que no sea así? Pues justamente eso, el estar condicionando a las personas realmente no les está haciendo sentir una libertad plena o una aceptación de tu hija trans, o tu hija LGBT, sino más bien estás sintiéndote incluso más amarrado o amarrada de realmente vivir como tú quieras. Entonces, sí soy gay, pero no me dejan vestirme de mujer, entonces, ¿qué voy a hacer? No me dejan ser travesti, no me dejan maquillarme, sí soy un IG trans, pero no me dejan tomar hormonas y yo lo que más quiero es calmar esta disforia. Entonces, realmente ahí no hay una aceptación, no hay un paso más hacia te voy aceptando, sino es más bien ponerles más trabas de, pues realmente ya me dijiste lo que eres, pero yo no puedo con esto y en lugar de educarme, en lugar de tomar una orientación, de tomar una terapia, de informarme sobre qué es lo que está pasando, prefiero seguir ocultándolo o prefiero seguir haciendo como que tú sigues siendo mi hijo normal, dicen entre comillas, ¿no? Pues por eso no es algo positivo y si algo tenemos que apostar es una aceptación completa, no una aceptación condicionada. Eso también hace sufrir mucho a las personas LGBTI trans. Ahora, en el grupo de MIUI, que es para familias de personas trans, no comenzó siendo un grupo para familias de personas trans, sino más bien era una idea que nosotros teníamos en vamos a reunir a las familias de Yumana y que sea un grupo de personas, de familiares de personas LGBT. Entonces nuestra intención era eso, atender a las familias de las personas LGBT. Claro que poco a poco fue migrando hacia que ahora todas las familias que tenemos son de padres, madres de personas trans, generalmente de chicos trans, es decir, de transmasculinidades. Y esto lo hemos visto, ni siquiera nos hemos puesto a hacer como un estudio, pero nosotras podemos pensar que es por las necesidades justamente de las personas trans que son invisibilizadas, ¿no? Entonces, si tu hijo sale del closet como gay, como lesbiana, como bisexual, a lo mejor sí voy a tener mucho rechazo, muchos estigmas y demás, pero ya hay un poquito más de naturalidad, entre comillas, hacia algunas de sus necesidades. Entonces, igual es conveniente estos grupos de apoyo y estos grupos en los cuales tú puedes llevar un proceso acompañado de otras personas que a lo mejor pueden estar en una situación similar al tuyo, pero está un poco más normalizado y hay una aceptación más fácil hacia los hijos LGB. Pero con las personas trans sí es todo un proceso de duelo incluso totalmente diferente, porque también es empezar a nombrarles con otro nombre, el que puedan escoger su propio nombre, el que puedan decir, usa estos pronombres. Muchos de los padres y las madres lo viven así. Mi hijo murió, mi hija murió. Claro que nació una persona diferente, pero sí lo ven incluso como un deceso de su hijo, de su hija, ¿no? Entonces, por eso creemos que se ha migrado a que sean familias de personas trans. Les digo, generalmente transmasculinidades porque han llegado mucho hacia nosotros chicos trans, adolescentes, jóvenes, y pues las familias buscan ese apoyo y la verdad es que también hacen un ambiente muy comprensivo porque como todos o la mayoría son chicos trans hombres, pues pueden entenderse un poco mejor en qué es lo que pasa, ¿no? En cómo van formándose estos cambios o qué es la necesidad que tienen estas personas específicamente. Este grupo pues atiende a padres, madres, cuidadores de personas LGBT, específicamente trans, y conformamos un espacio seguro, un espacio de contención, reflexión e informativo para el acompañamiento respetuoso. Con esta idea de crear un grupo de apoyo, no es un grupo, no es una terapia grupal, no tenemos la parte psicológica, pero claro que sí tenemos a alguna de nuestras psicólogas que está invitada en la reunión por si alguna persona se desborda y quiere alguna atención inmediata, pues ahí tenemos a la persona psicóloga, pero generalmente en estas reuniones no tomamos el proceso psicológico porque también se les hace ese anuncio al principio. Esto no es en lugar de una terapia individual, no es en lugar de una terapia familiar, ¿no? O una terapia grupal. La duda que ustedes
tengan que solucionar personalmente y que tenga que ver con sus procesos psicológicos, lo van a llevar ustedes con su terapeuta. Generalmente están en Yumana, pues todas estas familias, sus hijas están atendiéndose aquí, algunas madres también están atendiéndose con Yumana. Entonces, la idea es eso. Aquí vienen a compartir ese proceso. Cada sesión tenemos un tema que les vamos hablando de la violencia, vamos a hablar sobre la empatía, vamos a hablar sobre qué es la cultura de paz. Generalmente estamos, o incluso qué es ser gay, qué es ser lesbiana, qué es ser trans realmente, cómo ha sido este proceso de vivir la transición, cuáles son los mitos. Generalmente cada sesión tenemos un nuevo tema y la idea es eso, un espacio seguro para ustedes, para que vivan estos procesos acompañadas de otras personas que pudieran estar en la misma situación que ustedes y que además de eso vamos a informar, no vamos a tratar situaciones psicológicas o procesos psicológicos individuales, personales, sino más bien en colectivo. También en las consultorías familiares se busca un acercamiento con las principales dudas, miedos, prejuicios y estereotipos de las familias de personas LGBT para después orientarles, informarles y acompañarles en su proceso. Es decir, es como lo primero que se les ofrece es una consultoría familiar al llegar a Humana. ¿Por qué? Porque les vamos a deconstruir estas ideas, vamos a ver cuáles son tus principales miedos, qué es lo que tú piensas, qué es lo que te da miedo de que tu hija sea trans, que tu hijo sea lesbiana, gay, bisexual. A partir de ahí ya formamos una educación en esta familia y a partir de ahí vamos ya también con la orientación psicológica a la par, ¿no? Para que también vayan tratando esa parte de ellos y ellas irse construyendo para esta aceptación desde su persona LGBT, su persona trans, y que la persona LGBTI trans también vaya por su parte con su proceso psicológico. Pues todo esto va de la mano, pero sí la consultoría familiar es muy importante para ir deconstruyendo todo esto que generalmente vas aprendiendo de la sociedad y que generalmente es algo negativo. Aquí pueden ver algunas de las fotos del grupo MIUI, de algunos de los eventos que hemos tenido. ¿Y cuáles son los retos con las personas usuarias de Humana? Bueno, primero la disforia de género descontrolada y la desesperación por comenzar su camino hormonal. Esto específicamente con las personas trans. Llegan con una idea de quiero hormonarme y voy contigo, Humana, para que me des un pase y yo irlo a llevar a mi endocrinólogo y que ya me pueda dar mi terapia de reemplazo hormonal o camino hormonal, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros decimos, nosotras no somos Humana como tal, un pase, no te podemos condicionar tampoco tu camino hormonal, porque al final de cuentas las personas trans, aunque le niegues, aunque le digas, no, no te voy a dar las hormonas, muchas lo van a hacer por sí mismas, ¿no? Y ahí resulta ser peor porque también entran como lo que yo estoy tomando, lo que le dan a mi amiga o lo que toma mi amiga o mi amiga trans, entonces, obviamente los efectos secundarios pues van a ser muy diferentes. Entonces, la idea de esto es decirle sí, vamos a empezar tu camino hormonal, pero pues para eso tiene que haber todo un proceso, ¿no? Vamos a dirigirte directamente con la persona endocrinóloga que te va a atender. En Humana estamos conscientes de que esta persona no te va a violentar. Y a la paz te recomiendo, como mera recomendación, te recomiendo llevarlo con psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los cambios que vas a empezar a ver en tu cuerpo necesitan una orientación psicológica o a lo mejor para vivir este proceso de transición, no como algo triste, como algo de ya quiero cambiar, sino también que disfrutes poco a poco esa transición, ¿no? Y que esa disforia también interna se vaya calmando. Es una recomendación, más no podemos decir, para dar tu pase con tu endocrinología, tienes que cumplir un año de psicología o tienes que tener un papel que me diga que ya eres emocionalmente estable, ¿no? Claro que no, nosotros no podemos hacer eso y también es algo que hemos hablado con las personas endocrinólogas para que no hagan esto porque al final las personas trans necesitan esta atención y para muchas de ellas este camino hormonal va a ser algo muy importante justamente para calmar esa disforia. Pero es nada más, bueno, en lo personal que le hemos tratado en Humana es nada más decirles sí, vamos a comenzar con todo esto. Y es el decirles sí, porque generalmente están acostumbradas a no, no, no puedo por esto, no puedo por, quiero cambiar mi nombre, es que va a ser difícil por esto. O sea, el decirles sí, vamos a comenzar ya es, llegué al lugar indicado y ya hay un poco de calma en estas personas.
El sentirse juzgados, cuestionados y rechazados y que es totalmente normal, porque cualquier lado una persona LGBT, pues claro que llega sintiéndose violentada. La desconfianza del proceso psicológico también. Yo como persona LGBT, como persona trans no binaria, claro que al principio le tienes miedo a la psicología, porque ¿qué me van a decir? Me van a cambiar, van a decir que estoy mal, me van a patologizar y es lo que menos quieres. Entonces, al principio, cuando llegas o cuando ofreces este servicio a las personas LGBT o a las personas trans, eh, esa es una de las principales miedos o de las principales cosas que tenemos que atender. El no pasa nada contigo, todo está bien, simplemente vamos a tratar este proceso que no es porque seas LGBT, sino por el riesgo lamentable que tienes al ser una persona trans, ¿no? Entonces vamos a darte herramientas, vamos a brindarte herramientas para que todo esto lo vivas de la mejor manera. ¿Cómo vas a defenderte en la escuela, en el trabajo? ¿Cómo vas a ir construyendo tu autoestima con base en todo este rechazo que puedes o no sufrir, ¿no? Entonces, todo eso es la manera en la que se les va orientando hacia irles deconstruyendo esa desconfianza que por algo natural todas las personas LGBT y trans sentimos. La represión de no poder ser ellos mismos, expresarse como quisieran, el no contar con el apoyo de sus familias, lo cual limita algunos de sus procesos cuando son menores de edad y esto específicamente cuando son menores, porque si los chicos, chicas trans se quieren hormonar, pero para esto algunos de sus padres, madres tienen que ser conscientes, tienen que firmar y también para el proceso psicológico, es decir, tienes que firmar esto, tienes que ser consciente que tu hija va a estar siendo atendida. Lamentablemente es algo que los protocolos o que otras instituciones nos hemos ido educando, pero que sí en muchos casos también es una limitante de no poder atender a las personas, niños y niñas, o adolescentes también, porque sí dificulta la parte de sus familias, quieren o no quieren, ¿no? Eh, pues esto ya lo hemos ido trabajando poco a poco, lo hemos ido viendo cuáles son los casos y pues espero que esto próximamente las instituciones puedan generar estos protocolos de atención para que todas las personas, incluso niños, niñas, adolescentes, puedan recibir su orientación psicológica, puedan comenzar estos caminos hormonales, también sí, a lo mejor orientadas de las profesionistas que les van a acompañar, pero que no sea una condicionante los papás y las mamás que a lo mejor no pueden estar de acuerdo en esto, ¿no? Limitaciones económicas para acceder a algún servicio. Nosotros procuramos que nuestros servicios sean accesibles. Para esto se hace un estudio socioeconómico en el cual nos enfocamos en cuánto es lo que puede pagar una persona LGBT trans por uno de sus servicios. Las profesionistas que están con nosotros son psicólogas, sexólogas, especialistas en el tema LGBT, en el respeto y dignidad a las personas LGBT. Entonces, alguien profesional, alguien sexóloga te cobra la sesión 800, 900 1,000 pesos incluso. Entonces, en Humana tenemos estos convenios con los profesionistas para a lo mejor bajar un poquito el precio o si hacemos este estudio socioeconómico y esta persona me dice que puede pagar 200 pesos, bueno, entonces vamos a recibirte esos 200 pesos y Humana va a poner el resto y vamos a pagarle a nuestra psicóloga o a nuestra sexóloga el precio por su trabajo, ¿no? Que también es lo justo. Entonces, así es como nos manejamos en cuanto a lo económico, pero sí hay muchas limitaciones porque al ser menores de edad, al ser niños, niñas, adolescentes, pues muchos de ellos dependen enteramente de sus familias, de sus papás, y si no los apoyan o te apoyo, pero yo no te voy a pagar eso, pues también de dónde pueden sacar ellos y ellas este dinero, ¿no? Burocracia institucional debido a la carencia de protocolos de atención, igual relacionado con el anterior, pero también en este caso con las personas usuarias. La violencia en todos sus ámbitos, familiar, escolar, laboral y social, que también vamos a ver cómo intervenir en estas violencias, en el bullying, lo que está pasando. Hemos ido incluso a algunas escuelas a hablar sobre el tema de los baños, que tanto inquieta a estas escuelas, ¿no? Tengo que tener o no baños, ¿cómo les hablo? Pues hemos ido a dar nuestra sensibilización, hablarles de este tema y sobre todo es para procurar este bienestar para las personas trans. El no contar con redes de apoyo, círculos de amistades donde puedan sentirse totalmente cómodas. Con la orientación psicológica se busca ofrecer un bienestar integral para que la persona LGBT pueda desarrollarse correctamente y ofrecerle las herramientas que necesita, así como canalizarle con otros profesionistas que implementen su desarrollo. Esto es en lo que
lo que les beneficia la orientación psicológica. Ya he mencionado que no es por ser LGBT, sino por el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Con los eventos de convivencia se busca eso, generar convivencia, generar redes, generar una comunidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes LGBT, y que si a lo mejor pasa la marcha y hay la mayor parte de gente adulta o gente joven, bueno, pues también tú como niño, como niña trans, como niña lesbiana, como niño gay bisexual, pues entonces vamos a generar también este espacio para que tú puedas compartir tu orientación, tu identidad de forma tan libre como en esos espacios con otras personas que también son como tú. Eh, Se busca fortalecer el vínculo social, sobre todo porque muchas veces con el tema de las infancias trans, de las infancias LGBT, pues son personas marginadas socialmente, son personas que reciben bullying, entonces no se pueden desarrollar o no saben cómo desarrollarse socialmente, y justamente con esta idea de la convivencia es eso, nutrir estas redes, generar personas que te apoyen y te comprendan, así como brindar un espacio seguro. Tenemos dos convivencias al año, tenemos una en diciembre para fin de año, y la otra es en junio por el mes Pride. Y por último, ¿cuáles son los retos con la sociedad en general? Bueno, pues la resistencia y la falta de empatía con las necesidades de las personas LGBT, falta de oportunidades laborales para personas LGBT y específicamente para personas trans. En Humana estamos construyendo una bolsa de trabajo que sea amigable y que sea respetuosa con las personas LGBT y específicamente trans, porque cuando eres una persona LGBT, en el caso de la orientación sexual diversa, muchas veces, si no está ligada a tu expresión de género, pues no tienes la necesidad de salir del closet, o para muchas personas sí, pero es algo que si tú en tu entorno laboral, en tu entorno escolar, buscas protegerte de esta violencia, pues simplemente no lo dices o no lo manifiestas. Cuando está relacionado a tu expresión de género, ahí sí es donde vienen estas complicaciones, donde notoriamente vas a sufrir violencia, ¿no? Y ahora con las personas trans, donde empezamos con otro tema de este es mi nombre, estos son mis pronombres, a lo mejor legalmente todavía no he cambiado mi documentación o no quiero cambiar mi documentación, simplemente quiero cambiar mi expresión de género y mi identidad de género quiero que sea válida. Entonces ahí es donde tenemos dificultades porque, pues como sabemos, las personas trans seguimos siendo limitadas en el campo laboral, por eso es que anteriormente las chicas trans, por ejemplo, lo que quedaba era el sexo servicio o el ser estilistas, ¿no? Que era algo que ellas mismas se iban enseñando y que tenías que empezar forzosamente como sexo servidora, y que ya cuando tuvieras algún ahorro o ya pudieras pagarte la renta y todo el material que necesitabas para ser estilista, ya era como el paso extra que dabas, ¿no? Buscamos que estas bolsas de trabajo sean inclusivas para personas trans. Sí, está todavía en el proceso de construcción esta bolsa de trabajo, pero esperemos que próximamente ya pueda funcionar para todas las personas LGBT y trans que necesiten algún espacio seguro en su área laboral. La discriminación y violencia que siguen permeando en el desarrollo de las personas LGBT, la violencia institucional y la falta de protocolos, y la revictimización en procedimientos de atención, tanto médicos, legales y judiciales. En todos estos tipos de atención que necesita una persona LGBT, se nos revictimiza, se nos cuestiona, se nos patologiza, entonces hace falta estos procedimientos para que esta atención sea respetuosa. Pues todo eso son los retos que aún se necesitan con la sociedad como tal. La discriminación y violencia que lamentablemente hasta la fecha sigue permeando. Tenemos la situación muy lamentable del magistrade, en el cual vemos todavía la violencia que sigue permeando, y que a las personas LGBT y a las personas trans, binarias, no binarias, nos sigue pareciendo algo que nos llena de miedo salir a las calles, que si eso le pasó a esta persona, entonces yo también tengo que cuidarme extra, entonces voy a dejar de salir de mi casa y voy a dejar de vestirme así, porque son pensamientos que nos pasan por todas las personas LGBT, porque nos sentimos inseguras, nos sentimos con miedo de poder ser socializadas en la sociedad, porque vamos a sufrir esta violencia muy lamentable, ¿no? Entonces, eso es lo que falta todavía mucho con la sociedad, y lo vemos no solamente con el asesinato de magistrades, sino también con los comentarios de burla, con el lenguaje inclusivo que para la gente sigue siendo algo ridículo y que para la gente sigue dándolo o brindando esta atención, centrando la atención en una E que en la muerte de esta persona, ¿no? Entonces,
es muy lamentable y es algo que tenemos que seguir trabajando con la sociedad a partir de la educación y a partir de la sensibilización como tal. Y bueno, pues por último, con los cursos, charlas y talleres se busca informar, concientizar y sensibilizar a la población en materia de sexualidad integral para generar un cambio social y abonar a una cultura de paz. Justo lo que les acabo de mencionar anteriormente, con esto se busca educar y deconstruir estos procesos negativos y sobre todo en los ámbitos en los que se desarrollan las personas LGBT. Sobre todo vamos, por ejemplo, a empresas para capacitar al personal que sea inclusivo, porque las empresas también se ponen solas esta etiqueta de somos inclusivas, somos una empresa respetuosa, somos una empresa gay friendly, ¿no? Para empezar, no es como gay friendly. Entonces, con todas estas cosas que ellas ya se sienten como empresas en las cuales las personas pueden trabajar y realmente entras y dices, pues claro que no, tus protocolos no dicen nada del respeto. En las mismas instalaciones no hay ningún símbolo que pueda sentir segura a la persona LGBT o a la persona trans. Hace poquito tuvimos el caso, no voy a decir nombres de quién, qué empresa, pero sí nos decían, es que Wendy de las perdidas ha venido, ¿no? Y ya con eso soy inclusivo, o ya con eso estoy dando una imagen de respeto y de inclusión. Y dices, bueno, sí, a lo mejor eso sí abre un poco esta representación trans que es necesaria, pero pues vamos a revisar tus protocolos, vamos a ver si el personal está capacitado, si está sensibilizado para atender, si utiliza un lenguaje inclusivo correcto, si utiliza los nombres, pronombres y nombres correctos con las personas trans. Entonces, todo eso es lo que se tiene que revisar para que una empresa pueda denominarse así. No somos una institución que les certifica, sino más bien que les da esa sensibilización y capacitación para estas certificaciones que ellos y ellas pudieran llegar a tener en algún momento. Con la presencia de nuestros stands informativos en ferias, bazares y eventos, buscamos difundir nuestra labor y ser visibles para nuestra población objetivo. Aquí les ponemos una foto de cuando estuvimos en la Feria de León del año pasado, no, de este año, en este nuevo pabellón, que era el pabellón inclusivo, que estábamos con otras instituciones y éramos la única institución LGBT que ha llegado a la feria con esa apertura de ser una institución LGBT y que pone una bandera de arcoíris y pone una bandera trans en grande para que se vea y que eso sí nos ha llevado a que las otras instituciones que estaban con nosotros a lo mejor nos veían raro, nos veían mal o no, o la misma gente se pasaba, pues sí te rechazaba, pero también es un logro más para nuestra institución y que esperamos que se haga esta presencia y que se normalice pues la comunidad trans y la comunidad LGBT como tal. Y pues bueno, ya para terminar, les dejo nuestras redes sociales. Somos Creciendo en Diversidad Humana. Esto es un poquito a grandes rasgos de lo que hemos vivido en nuestro proceso para construirnos, cuáles han sido nuestros retos, cuáles han sido las dificultades, las barreras que nos han puesto como sociedad, como familia, como las personas usuarias, como la misma comunidad LGBT, como las mismas personas trans, pero también es cómo vamos nosotras trabajando en ello para que podamos llegar a todas las personas que queremos y que sientan confianza de poder atenderse o que puedan sentirse orientadas y cobijadas por Yomana. Eh, bueno, aquí leo un comentario de Naila que dice, necesitamos más series y películas que nos digan cómo si podemos vivir en un mundo amoroso e incluso con las personas LGBT y esperamos que paren los discursos de odio. Y así es, necesitamos más representación y representación positiva. No porque vayas a hacer una película gay es que, o trans, generalmente pongo el ejemplo de una película en específico donde hace algunos años salió y era como vamos a hacer este personaje gay y vamos a ridiculizarlo y eso es una película inclusiva, no es una película gay friendly. Y claro que no, esta película era totalmente violenta, con un personaje totalmente grotesco, porque ninguna persona LGBT, ninguna persona gay nos identificamos de esa forma, ni nos vivimos de esa forma, y habrá quienes sí, pero ese no es no es la imagen que quieres que las demás, que todas las personas conozcan, porque lo está ridiculizando. A lo mejor esa sí es mi forma de vestir, pero no, mi intención no es que me ridiculicen o que me traten de esta forma. Y esta película sí estaba dando estos comentarios negativos. Y al final creo que fue censurada y la comunidad LGBT se hizo como mucha protesta porque quitaran esa película, pero sí necesitamos que se hagan más materiales
con la presencia incluso de personajes LGBT, de actores, actrices, que se interpreten también a sí mismas, que interpreten a sí mismas su orientación y su identidad como tal. Entonces, es muy necesario que esta representación camine hacia la normalización de nosotras como comunidad. Entonces, claro que es muy importante. Y aquí también preguntan, ¿en Yumen atienden en línea también? Así es, también atendemos en línea, atendemos presencialmente en León, en Guanajuato también, y en algunos estados de la República en los que tenemos algunas psicólogas, sexólogas y personas especialistas pues en el tema de diversidad sexual y de género. La idea es que sí podamos ir creciendo y tener y brindar esta atención hacia más estados de la República. Hemos atendido incluso virtualmente a personas de otros países de habla hispana. Entonces, la intención es esa, ir creciendo poco a poco y tener, estar conectadas con otras profesionistas y que nosotros podamos asegurarles que la atención que reciban va a ser una atención integral y respetuosa. Entonces, no sé si tengan más preguntas. No sé si con esto concluimos. Aquí les dejo nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, correo, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y nuestra página web www.yumana.org.mx. Aquí pueden encontrar todos los servicios que ofrecemos. Y en nuestras redes sociales también hacemos una labor educativa, ya que los contenidos que compartimos y que todos los días sale un contenido nuevo, todos los contenidos que brindamos tienen todo este trabajo de educar, de sensibilizar y de concientizar sobre la salud mental, sobre las personas LGBT, sobre las necesidades de las personas trans. Entonces, esa es nuestra labor educativa que hacemos mediante redes sociales y pues les invito a que nos sigan y a que nos recomienden también si conocen a alguna persona que requiera de esta orientación, que esté en León, que esté en Guanajuato, que pueda venir presencialmente o que pueda recibirla de forma virtual, que se acerquen a nosotras también. Y pues la idea es construir con todas las OSCs que se dedican a atender a las personas LGBT y que todas podamos formar una red de atención y que podamos referirnos, que podamos canalizarnos, que podamos decir, ve con esta institución y estoy segura que te va a atender como nosotras lo hacemos y nos referimos también en este caso con Amicus, con Chicas Vilés o ellas nos pasan a nosotras ciertos usuarios, ciertas familias, chicas le dicen, yo no atiendo familias, te lo paso y nosotros decimos, si nos llega una chica lesbiana y decimos, pues mira, nosotros tenemos esto, pero estamos seguras que si buscas comunidad, también está chicas viles, ¿no? Si eres una persona, una chica lesbiana, bisexual, trans y más adulta, te recomiendo muchas chicas viles, te recomiendo o te canalizo directamente en el área legal con Amicus, son muy buenos, son muy respetuosos. Entonces, la idea es irnos generando una red, ¿no? Y que nos podamos abrazar y cobijar entre nosotras para brindar una mejor atención, así como también quisiera agradecer a Impulso Trans, que desde el principio también creyó mucho en nosotras y hemos estado colaborando de muchas formas. Entonces, esta es una forma también de unirnos y de poder seguir haciendo visibles nuestras necesidades. Mm. Muchas gracias, Cris, por compartirnos toda esta información y que bueno, que la gente conozca pues a organizaciones, el trabajo que están realizando. Digo, desde Impulso Trans hemos tenido la fortuna, ¿no? De colaborar y conocerles y estar ahí en alianza. Y pues la verdad es que para nosotros es muy grato haberte tenido en Transurbana 2023 compartiendo toda esta información. Y pues te agradezco mucho tu tiempo y tu espacio. Y pues bueno, Gracias. gente, no se me vayan. Ahorita vamos a comenzar otra ponencia. Va a estar con nosotros nuevamente Jackie, desde su experiencia, las barreras como servidora pública. Entonces, no se me vayan. Ahorita nos vemos. Adiós.